Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente un día más a nuestro discipulado. Vamos a continuar con la clase, la lección número 2. Habíamos hablado la semana pasada, acerca del nuevo nacimiento. Entonces vamos a dar continuidad como de costumbre y lo más importante que debemos hacer es entregar este tiempo en manos del Señor. Les invito a que dispongan un pequeño momento para dar gracias a Dios. Allí donde ustedes están, inclinen sus rostros. Señor, damos gracias a ti, oh Padre Celestial, por este día, Señor, porque concluyendo este día, Señor, sabemos que tú nos has guardado, nos has protegido, nos has regalado un día más de vida, Señor. Padre, hoy bendecimos tu nombre, Señor, declaramos tu poder y tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, Señor. Hoy yo te pido, Dios del cielo, que desciendas con poder, que tu Santo Espíritu, Señor, sea ministrando nuestras vidas, la vida de cada uno de los que estamos participando, Señor, en este discipulado, Señor, que seas tú ministrando, guiándonos, Señor. Padre, en este momento, Señor, colocamos delante de ti este tiempo para que seas tú el que guíe nuestras vidas y guíe nuestros corazones. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor. Te amamos y te bendecimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuamos entonces hablando acerca del nuevo nacimiento. Y habíamos quedado la semana anterior, donde íbamos a empezar a ver qué significa el nuevo nacimiento, qué significa nacer de nuevo, ¿sí? Y básicamente nacer de nuevo, pues, valga la redundancia, es vuelto a nacer, literalmente nacido de arriba. O sea, podemos hablar que el nuevo nacimiento, pues como leíamos el texto donde hablábamos, donde Jesús dialogaba con Nicodemo y decía, Nicodemo pensaba que era volver al vientre de la madre y volver a nacer y como quien dice volverse pequeñito nuevamente. No, aquí estamos hablando de que nacer de nuevo es ser nacido de arriba, o sea, en el espíritu, es algo diferente. Entonces, antes de Cristo nuestro espíritu estaba muerto, o sea, antes de conocer de nuestro Padre Celestial, o sea, de llegar a los pies de Cristo, nuestro espíritu estaba muerto, o sea, teníamos una vida, ¿sí? Donde básicamente sabemos de que somos cuerpo, alma y espíritu, pero entonces caminábamos, teníamos un cuerpo, ¿sí? Y un alma viva, pero el espíritu estaba muerto. Entonces, por eso decimos que antes de Cristo nuestro espíritu estaba muerto. Entonces, existíamos nosotros y existía el espíritu, pero se encontraba separado de Dios, ¿sí? Como les decía, Dios nos hizo, somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, pero el espíritu nuestro estaba separado de Dios. Y con el nuevo nacimiento nuestro espíritu básicamente nace de nuevo, o sea, es como un renacimiento, o sea, desde que nacimos, desde que Dios permitió que nos fecundaran en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Él nos creó de tal manera, pero nuestro espíritu estaba muerto. Es decir, en el momento en que tenemos este nuevo nacimiento, nuestro espíritu ya se une, se pone en dirección hacia arriba con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, nacer de nuevo es el renacimiento del espíritu humano, ¿sí? Es el renacimiento, obrado por el Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo nuestro espíritu no puede nacer de nuevo. O sea, Él es el artífice de ese renacimiento. Entonces, este renacimiento, el Espíritu Santo, involucra la comunicación, o sea, ya hay una comunicación de vida, otorgándole al hombre una nueva naturaleza que quiere agradar en todo a Dios. Si ustedes evalúan sus vidas antes de Cristo, o sea, nosotros vivíamos unas vidas apartados de Dios, apartados nuestro espíritu, alejado y en contravía con el Espíritu de Dios. Entonces no teníamos temor de nada, vivíamos de una manera desordenada, pero ya en el momento en que nos alineamos con el Espíritu Santo, ya nuestra vida, ya en este momento ustedes y yo buscamos siempre querer agradar a Dios. O sea, ya no vivimos de la misma manera, ya somos conscientes de las cosas que desagradan a nuestro Dios. Entonces, como somos conscientes, ya optamos, tomamos una decisión y una determinación de seguir los mandamientos de Dios, de agradar a nuestro Padre Celestial. Ahí podemos decir que nuestro espíritu está en una misma vía, en una misma dirección con respecto al Espíritu de Dios.
¿sí? Entonces, con el nuevo nacimiento la persona pasa de ser alma viviente a espíritu vivificado. O sea, como les decía, somos alma viviente, claro, tenemos un alma, caminamos por el cuerpo vivo, ¿sí? Pero nuestro espíritu estaba muerto. Ahora pasamos de solamente esa alma viviente a tener un espíritu vivificado o un espíritu viviente, ¿ya? Que ya es muy diferente. Entonces, el nuevo nacimiento es la regeneración, o sea, y se refiere al mismo acontecimiento. Dice, pero el primer término tiene que ver con creación, o sea, el alma viviente tiene que ver con la creación. Todos somos criaturas, valga la redundancia, creadas por el mismo Dios. Pero en el momento en que nuestro espíritu es vivificado o es regenerado, ya ahora pasamos a un segundo plano que tiene que ver con la transformación. O sea, fuimos creados por Dios, ¿sí? Y vivíamos de tal manera como criaturas de Dios. O sea, todos somos criaturas de Dios. Y ya en el momento en que sufrimos esa transformación, o sea, ese cambio en nuestra vida, ¿sí? En ese momento ya ahora pasamos a ese segundo plano. Entonces, el nuevo nacimiento destaca la comunicación de vida en contraste al anterior estado de muerte espiritual, y la regeneración destaca el inicio de un nuevo estado que va en contraste con o sea, en contravía con el viejo hombre. Ahora, o sea, nosotros vivíamos, o sea, contrastaba nuestra vida de ahora, contrastaba a diferencia con la vida anterior. Entonces, ya ahora fuimos mudados por el nuevo nacimiento de un viejo hombre a un nuevo hombre, a una nueva vida, a una vida diferente. O sea, hagamos de cuenta así como cuando el espíritu, perdón, como la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo volvió en sí, dice la Biblia que el hijo miró al cielo y volvió en sí y reconoció y le dijo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿sí? Y volvió a su casa, o sea, volvió a los brazos del Padre. En el momento en que él volvió a su casa, ¿sí? Básicamente su espíritu, o sea, él nació de nuevo, él estaba comiendo de los algarrobos, estaba pasándola mal, básicamente, y él volvió a su casa a encontrarse con su Padre. Entonces tuvo una regeneración, ¿verdad? Y en ese momento en que él volvió a su casa, dice la Biblia que el Padre de ese hombre, o sea, como es parabólico, es nuestro Padre Celestial, llegó y le cambió las vestiduras, le cambió el calzado, le puso un anillo nuevo. Entonces, básicamente, en el momento en que nuestro espíritu es vivificado, o sea, cuando hemos nacido de nuevo, nos han puesto una nueva vestidura. Entonces, por eso ya el viejo hombre quedó atrás. Todas las cosas son hechas nuevas. Ahora en Cristo Jesús somos nueva creación, o sea, nueva criatura, digámoslo así, y nuestro espíritu ha sido vivificado y regenerado. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Dice, una nueva creación, somos una nueva creación, o sea, hemos nacido de Dios y la naturaleza de Él está en nosotros. O sea, la palabra de Dios muestra desde el comienzo y dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero a causa del pecado cometido por Adán y Eva, que fueron despojados básicamente de esa autoridad que les habían dado desde el inicio. Entonces, básicamente ahí fueron despojados inclusive de esa naturaleza que viene de parte de Dios. O sea, fuimos creados por Él a imagen y semejanza de Él. O sea, que nosotros, al volver a Él, en este momento con el nuevo nacimiento, ¿sí? Ahora hemos vuelto a tener la naturaleza del Padre. Por eso nuestro comportamiento tiene que ser diferente, nuestra vida tiene que ser diferente, ¿sí? Y el inicio de una nueva vida. Entonces, ahora tenemos una nueva vida. Entonces, el hombre nuevo y el viejo hombre contrastan entre el anterior estilo de vida dominado por el espíritu de desobediencia. O sea, en ese momento cuando no teníamos el Espíritu Santo, no habíamos nacido de nuevo, no conocíamos ni de Cristo, como les decía ahora, o sea, nosotros vivíamos una vida desordenada, una vida sin Dios ni ley, hacíamos lo que queríamos, o sea, no teníamos temor de nada, ¿sí? Para nosotros era muy normal cometer la cantidad de pecados que podemos ver afuera de la gente que aún no ha tenido una conversión ni un nuevo nacimiento en Cristo. Entonces, por eso, en el momento en que nacemos de nuevo, ya ahora nuestra vida es diferente, ¿sí? Nosotros ya ahora actuamos guiados por el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces,
tenemos una nueva vida de obediencia a Dios. Ahora, nosotros pensamos, yo creo que todos ustedes y yo, en el momento de actuar, pensamos antes de cometer o de fallarle a Dios por nuestra nueva vida, nuestra nueva mentalidad, nuestro nuevo corazón, o sea, nuestra transformación. Y esta transformación viene gracias al Espíritu Santo. Como les decía ahora, solamente el Espíritu Santo puede transformar la vida de una persona, solamente el Espíritu Santo puede hacer ese cambio en nuestro corazón, cuando obviamente se lo dejamos, porque eso tiene que ver también con el tema de la determinación y de la disposición. Entonces, el nuevo nacimiento no ocurre gradualmente, ¿sí? El nuevo nacimiento es inmediato, o sea, no es que yo, no, ahí voy en el proceso y yo estoy cambiando, no, esto es un problema, como les decía ahorita, o es un tema de determinación, o sea, yo decido cambiar, decido ser transformado. Si ustedes han leído la palabra en los encuentros que tuvo Jesús con diferentes personas a lo largo de su ministerio, o sea, él tenía encuentros, digamos, con Bartimeo, con la mujer del flujo, o sea, con muchas personas que él hizo transformación en sus vidas. Y en ese momento, o sea, que él les hacía, o sea, un milagro, los liberaba, los sanaba, o sea, esas personas eran de inmediato que ya querían entrar en el camino de Dios, en el camino de Jesús, seguirlo a Él. O sea, no era, no, Señor, listo, me sanaste y yo, bueno, deme tiempo que yo estoy ahí en el proceso. Y a veces escuchamos muchas personas, no, ¿cómo vas? No, ahí caminando, ahí queriendo. No. O sea, la transformación es inmediata, o sea, no es paulatina, ¿no? Ese nuevo nacimiento no ocurre, o sea, es determinación, o sea, sí me determino a seguir a Cristo y me determino a creer que el Espíritu Santo puede cambiar mi vida, puede transformar mi vida. Sí, entonces es así, en el acto, porque es una determinación. Y es el nuevo nacimiento es un don de Dios recibido en el momento en que creemos en Jesús. ¿Sí? Aquellas personas, como les decía, en el momento en que ellos se acercaban a Jesús, tenían un encuentro con Jesús. ¿Sí? Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí, fue sanado de esa ceguera, ¿sí? Fue recuperada su vista y automáticamente él entró al camino y él quería seguir a Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es, para que lo tengamos presente, es inmediato, no es paulatinamente. Entonces, ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? Dice, para entender la importancia del nuevo nacimiento debemos comprender que la Biblia nos enseña que el pecado cometido por Adán trajo las siguientes consecuencias a toda la raza humana. O sea, para poderte entender por qué es necesario, ¿sí? Tenemos que tener claro primeramente eso, que a causa del pecado cometido por Adán y Eva, trajo todas estas ataduras y trajo todas estas consecuencias a nuestra vida, ¿sí? Que acarreamos desde el momento en que nacemos. Entonces, punto uno, ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Sí? Porque desde el comienzo de Adán y Eva, o sea, perdón, desde que Adán y Eva cometieron el pecado, ya hubo una separación de Dios. En ese momento, pues todos conocemos la historia y sabemos que Dios básicamente los sacó del huerto, ¿sí? Los expulsó del huerto a causa de ese pecado, y ellos básicamente tuvieron esa división y esa separación de Dios. Entonces, desde ese momento, a causa de ese pecado, fueron destituidos y expulsados de la presencia del Señor. No tenían la misma comunión. Si nosotros vemos en el momento en que a veces una persona camina con Cristo y se aparta de Él, lo primero que pasa, o sea, no es que quizás no sucede esto, que Dios lo expulse, pero automáticamente uno se empieza a apartar de Dios. O sea, ya el orar no es igual, el acercarme a Dios ya no es igual, o sea, ya no siento ese deseo y ese anhelo a causa del pecado. Y a causa de este pecado original hubo esa separación, ¿sí? Dos, ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? Porque a causa de ese pecado teníamos esa muerte espiritual, había muerte espiritual en nuestra vida. O sea, somos sujetos a muerte a causa del pecado. La muerte fue la advertencia que acompañó a la prohibición en el Edén. Si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, mira, a causa de este pecado, ellos fueron separados, ¿sí? Separados del Edén, a causa de no haber obedecido a la advertencia de que no comieran del fruto, de ese fruto que Dios les había dicho, ¿sí? Y básicamente es la expresión directa de la maldición de Dios sobre el hombre pecador. O sea, la expresión directa del hombre, de Dios sobre el hombre pecador es la muerte.
O sea, la muerte espiritual. Luego les digo, la paga del pecado es la muerte. Desde entonces toda la humanidad está bajo la misma condena, muerte espiritual, física y eterna. O sea, básicamente eso. ¿Por qué más? Dice, ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? Porque hemos heredado una naturaleza caída y pecaminosa. O sea, esa es naturaleza normal. El pecado es nuestra naturaleza normal. O sea, cometer lo que cometíamos sin temor a nada, sin temor a Dios, es la naturaleza. Entonces, esta naturaleza estaba dirigida y gobernada por el pecado. El hombre está perdido no por lo que hace, sino por lo que es. O sea, muchas veces el corazón, como hablábamos en la clase anterior, o sea, el corazón es donde se muestra lo que hay en la vida de una persona. Entonces, es por lo que somos. Dice, lo que hace es un resultado de lo que es. Dice, antes de conocer a Jesús, nuestra existencia era dominada por esa naturaleza pecaminosa heredada de Adán, que nos llevaba a actuar independientemente de Dios y a centrar nuestro interés en nosotros mismos. O sea, en ese momento, como les explicaba ahora, o sea, nosotros no teníamos temor a nada, ¿sí? Y todo era centrado en nosotros, o sea, yo, solo yo, o sea, y nuestra vida no estaba para nada ligada a los pies de Jesús y a los pies de Cristo, o sea, vivíamos una vida independiente, éramos, digamos, el llanero solitario, pero el llanero solitario muerto, muerto espiritualmente, muerto en vida, podemos decirlo así. De este modo, el género humano, tanto por naturaleza como por elección, pertenece al reino de Satanás. En el momento, claro, o sea, si hablamos, la Biblia habla acerca de que la mentira, el padre de la mentira es el diablo, entonces, y la mentira es un pecado. Y entonces, básicamente, el príncipe de este mundo, que dice la palabra de Dios, es Satanás. Y cuando nosotros estamos de esta manera alejados de Cristo, o sea, que no hemos nacido de nuevo, pues ya no le estamos sirviendo a Dios, le estamos sirviendo a vuestro padre, dice la palabra, a vuestro padre el diablo, digamos, el príncipe de este mundo. Es el pecado nos lleva es a servirle a él, a vivir para él. Todo lo que hacemos es cuestión, o sea, antes pertenece a este reino, el reino de este mundo, que el rey de este mundo, digámoslo así, es Satanás. Sin embargo, Dios, movido por su amor soberano, su misericordia, su compasión y su gracia, ha actuado para proporcionar una redención plena a toda la humanidad. Y esa redención solamente es a través de Jesucristo. O sea, por eso Él envió a su Hijo, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener claro, o sea, que tenemos que, ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Por qué es necesario ser transformados nuestra vida? ¿Sí? Para poder caminar conforme a la palabra y a la voluntad de Dios y dejar de vivir como el viejo hombre que éramos y la vieja mujer que éramos en el mundo, en la cual, vuelvo y les digo, no teníamos temor de nada y hacíamos lo que hacíamos, ¿sí? Y a causa de eso vivíamos para nada bien, de tumbo en tumbo, de problema en problema, de caída en caída. Entonces, y la naturaleza de Dios cuando viene a nuestra vida, hace que nuestra vida sea una vida diferente, una vida llena de bendición, de unción, de todas las cosas, de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Mis hermanos, espero entiendan la palabra, les invito a que escudriñen los textos que están allí en cada punto de lo que hemos hablado, para que ustedes tengan presente y tengan mejor entendimiento de lo que estamos, el tema que estamos tratando. Dios les bendiga. Bueno, en una próxima oportunidad nos veremos. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Y bueno, Dios los bendiga. Chao.